Vamos a comenzar el estudio de la palabra de Dios en Génesis 32, 24. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Te adoramos en esta preciosa mañana. Bendecimos el nombre de Dios. Gracias porque nos permite, Señor, congregarnos, nos permites acercarnos a ti. Y damos gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros, eterno, soberano Dios. Ministra nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. El hombre no quiere entender el plan de salvación. Repito, el hombre no quiere entender el plan de salvación. Lo tiene fácil de entender, pero hay mucha gente que no quiere entenderlo. Porque en realidad el plan de salvación es una exigencia de parte de Dios para nosotros. Y por eso mucha gente inventa evangelios con el propósito de no tener que someterse al único y verdadero evangelio. En 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, no querrán la sana doctrina ni el sufrimiento que ella engendra. Pero dice, no sufrirán la sana doctrina. O sea, yo no quiero sufrir la sana doctrina. Mejor estoy bacano con otra doctrina. Amén. Pablo dice, sufridos en la tribulación, gozosos en la esperanza. Orad sin cesar. Entonces ahí dice Pablo, dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Claro, eso es lo que está pasando hoy. Mucha gente desesperada por buscar otra solución a su problema, oyen cualquier cosa que se les presente, cualquier cosa parecida, cualquier cosa que se pueda aceptar como verdad, con tal de no comprometerse con lo que realmente es el verdadero evangelio. Aleluya. Ciertamente hay personas que no conocen el evangelio, pero también es muy cierto que muchas personas conocen muy bien el evangelio, pero no quieren entenderlo. Alabado sea el nombre de Jesús. También en 1 Timoteo 4:1, Pablo nos advierte, diciendo que el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos y ahora, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que esas doctrinas son de demonios. Son falsas doctrinas que tratan de involucrarse en la mente de muchas personas cuando lo que va a traer es su destrucción. Aquí vemos en este pasaje que acabamos de leer lo que es una sana doctrina. Jacob fue un grande hombre de Dios, porque él llegó a ser finalmente el fundador de la nación de Israel. Aleluya. Jacob significa suplantador, era un engañador, era un ladrón. Jacob. Sin embargo, desde el vientre de su madre, Rebeca, Isaac y Rebeca eran sus padres,
él fue escogido por Dios. Mellizo con Esaú, los dos, en la misma barriga de su mamá. Dios desde ese momento ya escogió a Jacob. Y lo escogió no porque era bueno. Lo escogió porque sabía que iba a llegar a ser un gran hombre. Aleluya. Dios lo escogió mirando el futuro, sabiendo que él iba a ser un gran hombre de Dios, porque Dios tiene el video de cada una de nuestras vidas. Si Dios quisiera averiguar el video o el futuro de cada una de nuestras vidas, Él simplemente mete el video y lo ve. Él tiene todo el poder para mirar el futuro. Él sabe qué cosas van a suceder. No necesariamente cosas que Él quiere que sucedan, ¿aló? Sino son cosas que Él sabe que van a suceder. Es muy diferente. Es muy diferente que Dios quiere que Judas se pierda a que Dios sabía que Judas iba a perder. ¿Amén o no amén? Entonces ahí encontramos la predestinación de Dios para Jacob. Léelo conmigo en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento. Romanos 9:10 dice, y no solo esto, Romanos 9:10, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No quiere decir que Dios odia, sino que la traducción correcta sería, mas las obras de Esaú aborrecí. Dios aborrecía las obras de Esaú, pero la traducción más correcta es, entre Jacob y Esaú, Dios prefirió a Jacob y rechazó a Esaú, porque él tenía que elegir uno de los dos. No podía elegir a los dos. ¿Sabe por qué? Porque el Salvador es uno solo. Entonces, si de esa línea genealógica de Jesús va a encontrar dos varones, eso está raro. Tú no puedes tener dos abuelos de la misma línea genealógica. El papá es la persona que va transmitiendo la herencia. Y no podía haber dos personas, Jacob o Esaú. Uno de los dos tenía que ser escogido por Dios para continuar la línea mesiánica. Y Dios escogió de los dos a Jacob. No le escogió porque había hecho bien ni mal. No le escogió porque había hecho obras buenas. Lo escogió porque sabía que iba a ser útil después. Es decir, Dios lo escogió no para salvación, lo escogió para darle esa posición, ese ministerio a Jacob. Pero al principio Jacob era un engañador y lo fue la mayor parte de su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto no quiere decir que nosotros como cristianos vamos a justificar el pecado. Esto se puede interpretar de mil maneras. Ah, no, fíjate que Jacob era un engañador y Dios lo escogió. Dios lo escogió porque sabía el fruto que finalmente daría. Y es lo que vamos a estudiar en esta hora. Los desgraciados estos de Creciendo en Gracia utilizan eso para decir que Jacob era un carnal y que tenía toda clase de debilidades y que tenía toda clase de cuestiones. Ellos creen, esto Creciendo en Gracia, que nosotros no tenemos por qué decirle, Señor, perdóname, otra debilidad, Padre, sí, perdóname, que uno no tiene por qué llegar al Señor así. Que Dios sabe que todos tenemos debilidades. Basura infernal. Tenemos que llegar ante el Señor y pedir perdón. Eso es basura, pensar que nosotros no necesitamos
arrepentirnos, buscar a Dios, pedirle perdón. No, qué debilidad ni qué nada. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Ellos malinterpretan ese versículo, cuando soy débil, soy fuerte. Es decir, aduciendo que cuando soy débil es cuando tengo debilidades, masturbación, pecado. Entonces, cuando soy débil en masturbación, pecado, fornicación, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es lo que hizo Dios con Jacob. El ángel le descoyuntó el muslo y Jacob caminaba así. Allí Dios estaba debilitando su carne para fortalecer su espíritu. Ahí sí, aleluya. No con el pecado, no que Dios quiere que yo practique el pecado porque cuando soy débil soy fuerte. Absolutamente no. El pecado no te debilita, el pecado te destruye. Entonces, Jacob vivió la mayor parte de su vida como un engañador. De arrancada le negoció la primogenitura a Esaú, que era el primogénito. Se la negoció por un plato de lentejas, un guiso rojo. Para ser más cierto el fondo histórico de la Biblia, si usted nunca ha comido lentejas rojas, vaya a una delicatessen que hay por aquí que la vende. Lentejas rojas. La Biblia dice que era un potaje rojo. Por ese plato de lentejas, Jacob le compró la primogenitura a Esaú. Y como si fuera poco, cuando su padre estaba anciano, engañó a su padre para quedarse con la bendición. Y Esaú dijo, lo mataré. Esaú dijo, finalmente, yo mataré a mi hermano. Primero negoció una cosa y ahora me ha engañado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que todo el tiempo estuvo en ese problema. Su mamá le dijo a Jacob, vete donde mi familia, allá donde Labán. Y Jacob estuvo 20 años allá donde Labán. Y Esaú lo odiaba con toda su fuerza. Y llegó el momento donde Esaú quiso encontrarse con Jacob. Y quería matarlo. Quería matarlo. Pero antes leamos lo que dice en Génesis 28:11. Génesis 28:11. Vamos a ver algo interesante. El pasaje que leímos al comenzar el servicio fue el pasaje de cuando Jacob luchó con el ángel, ¿verdad? Dice que luchó con el ángel, agarró al ángel y no lo soltó hasta que rayó el alba. O sea, estuvo toda la noche agarrado del ángel y no lo soltaba. Cronológicamente, vamos a ubicarnos. Ese hecho, usted lo puede estudiar en su casa esta tarde, corresponde casi al final de la vida de Jacob, después de que había robado la primogenitura, engañado a este hombre, trabajado con Labán, haberle robado a Labán. Después de toda una vida de pecado y engaño, es que Jacob tiene un encuentro con Dios. Y esto que vamos a leer ahora, esta revelación que tuvo Jacob, es un hecho anterior. Es decir, esto que vamos a leer ahora ocurrió antes de lo del ángel con Jacob. Amén. Aquí la cronología tiene mucho de importancia. ¿Verdad que sí? En Génesis 28 dice así. Dice así, 11. Dice, y llegó a un cierto lugar, Jacob, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, anochecido. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra.
y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Gloria a Dios. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que, ¿cómo dice? Casa de Dios y puerta del cielo. Ahí vemos que Jacob en este momento ya tenía fe, porque a través de la fe él recibe esa revelación. Una persona puede solo con fe recibir un toque de Dios. Una persona solo con fe puede tener un tremendo sueño como el rey Nabucodonosor. Él tenía fe y Dios sabía que él era alguien que iba a ser fructífero. Gloria a Dios. Era nada más ni nada menos que el fundador de Israel. Porque el fundador de Israel no fue Abraham su padre, su abuelo, ni Isaac su padre, sino él, Jacob, el engañador. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, Jacob era malo, pero Esaú también era malo. Dios escogió entre los dos malos a un malo, no el menos malo. No, quizás Jacob era más malo que Esaú. ¿Pero por qué lo escogió? ¿Porque era más malo? Entonces hay que ser más malo para que Dios me escoja. No, lo escogió no porque era más malo, lo escogió porque sabía que iba a ser bueno, porque sabía que iba a dar fruto, porque sabía que se iba a convertir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces ahí vemos en esta revelación de Jacob, pone la piedra, se acuesta a dormir y sale soñando, ve ángeles de Dios. Una revelación que cualquiera de nosotros quisiera tener hoy en día. Y Dios mismo le habló. Aleluya. ¿Cuántos dicen alabado sea Dios? Ahí podemos comprobar algo importante. El sistema de salvación en el antiguo pacto y en el nuevo pacto es el mismo: fe, arrepentimiento y santidad. Eso se comprueba en el tabernáculo. Fe, arrepentimiento, el altar del holocausto, y santidad, el lavacro, para poder entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Jacob tuvo fe. Una persona puede convertirse y tener las tres cosas al mismo tiempo y salvarse e irse al cielo. Pero una persona con solo fe no puede ser salvo. Jacob en este momento tenía solamente fe. ¿Cómo lo sé yo? Fácil. Porque en el Génesis 32, que nosotros leímos al principio, es donde verdaderamente Jacob es transformado. Jacob no fue transformado nunca antes. Él fue transformado después. Ya casi después de todas las maldades que hizo con Labán y con su hermano. Y allí fue transformado. En ese momento de transformación, ese es el momento de conversión. Aleluya. Jacob no se había convertido. La palabra convertirse en la Biblia abunda en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Está la palabra convertirse en el Antiguo Testamento más de 35 veces, refiriéndose a conversión de personas. Vamos a leer unos 5 versículos respecto a conversión. Antiguo Testamento, Segunda Crónica 7:14.
Con esto nos vamos a dar cuenta que la palabra conversión es antigua. Es antigua. Segunda Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse es eso, dejar el mal camino y tomar el buen camino. Dice, y se convirtieran de sus malos caminos, porque hay gente que sigue asistiendo a la iglesia, pero sigue con su mal camino. Hay gente que sigue en la iglesia, pero sigue con pornografía. Hay gente que sigue en la iglesia, pero no quieren convertirse de sus malos caminos. Aleluya. Y la palabra conversión es antigua. Sería un Dios injusto que en el Antiguo Testamento no supieran nada de fe ni de conversión, pues no se hubieran podido salvar. 35 veces la palabra conversión está en el Antiguo Testamento. Lo vamos a leer 5 veces. Salmo 19:7. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta. ¿Que qué? Que convierte el alma. Aleluya. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. ¿Qué hace la ley de Jehová en nosotros? Nos convierte. Nosotros nos convertimos y Dios nos convierte. Es un trabajo en pareja. Jeremías 3:14. Jeremías 3:14. Anote toda esta cita, léala y saca una conclusión. En Jeremías 3:14 dice así: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Como dice, convertíos, hijos rebeldes. Aquellas personas que van a la iglesia y siguen con su pecado y siguen con su engaño y siguen con su droga, son rebeldes. Y Dios le dice aquí: convertíos, hijos rebeldes. No me importa que creas en mí solamente, conviértete a mí. Conviértete de ese mal camino. Otra cita bíblica que habla de conversión. Ezequiel 18:32. A la derecha de Jeremías, Ezequiel 18:32. Dice así la palabra de Dios. Dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Mira qué interesante. ¿La conversión tiene que ver con vida? Claro que sí. ¿La conversión tiene que ver con nuevo nacimiento? Claro que sí. Sin conversión no hay salvación. Dice: convertíos y viviréis. No te conviertes y morirás. Aleluya. Por eso la conversión es, en el lenguaje neotestamentario, santificación. Aún la palabra santificación también está en el Antiguo Testamento. Son conceptos que Dios quiso introducir desde antes para que la gente pudiera ser salva. Convertíos a mí y viviréis. Nehemías 9:35. Nehemías 9:35 dice: y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Aunque usted insista, hay gente que no quiere convertirse. Hay gente que anda buscando a Dios por los panes y por los peces, pero no se quieren convertir de sus malos caminos. Y convertirse de los malos caminos es lo que realmente vale. Aleluya. Hay gente que anda buscando un evangélico que lo ore y le saque el demonio, un evangélico que lo ore y lo sane, pero no andan buscando apartarse de sus malos caminos. Convertíos de vuestros malos caminos, aleluya. El cristiano debe tener en el olvido el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la orgía, el alcohol, aleluya. Es aceptable que nosotros cometamos pecados, pero se trata de pecados menores. Una rabia, un disgusto, un orgullo, algo menor.
Pero Pablo dijo, ni fornicación, inmundicia y lascivia, ni aún se nombre entre vosotros. Aleluya. Gloria a Jesús. O sea, ahí vemos que la palabra conversión está en el Antiguo Testamento. Convertirse es estar caminando hacia allá y dar la vuelta y comenzar a caminar hacia otra dirección. Dejar el mal camino, apartarse del mal camino. Una cosa es arrepentirse y otra es convertirse. Por eso Pedro, cuando estaba lleno del Espíritu Santo, allá en Pentecostés, dijo, arrepentíos y convertíos. Que la tenía bien clara. Arrepentíos y convertíos. Para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Porque a veces la persona llora por su pecado, pero no se convierte al Señor. No se convierte de su mal camino. Aleluya. Y esto es lo que ha pasado con muchas personas, que Dios los usa en su misericordia, porque caen, piden perdón, vuelven y predican, vuelven y caen, piden perdón, Dios los usa. O sea, tienen facilidad para el arrepentimiento, pero no quieren vivir en santidad. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Jeremías 15, 19. Convertirse no es asistir a la iglesia. Lo más lindo de todo es convertirse. Convertirse a Dios. El que tiene fe, se arrepiente y se convierte, nace de nuevo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El concepto nacer de lo alto en el Antiguo Testamento no está. Gloria a Jesús. Pero sí está el creer, el arrepentirse y el vivir en santidad. Aleluya. Evidentemente, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en el nuevo pacto se produce un milagro mayor dentro del corazón del hombre. Esa es la diferencia. Que es el milagro del nuevo nacimiento. Pero en el Antiguo Testamento se producía una verdadera fe, un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión y verdadera salvación. Las personas en el Antiguo Testamento, para poder ir al cielo, tenían que mantenerse cumpliendo la ley. Y si fallaban en cumplir la ley, ofrecían un cordero en el altar para restituir ese agravio. Gloria a Dios. De tal manera que cuando la persona moría, igual que ahora, cuando Moisés murió, como Moisés estaba en santidad, él pecó al final de su vida con lo de la vara, pero evidentemente él le pidió perdón al Señor. Era un cumplidor de la ley, por tanto Moisés al morir fue a la presencia de Dios. Y así con cada persona del Antiguo Testamento.